Hola a todos, yo soy Elena Santos. Y yo, José Aguilar. Y juntos somos Ansiosos en Terapia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos nuevamente Elena y yo presentándoles un nuevo episodio de nuestro programa. Bueno, ya no voy a decir el nombre porque para eso vieron la cortinilla, pero estamos muy felices de estar aquí y el episodio de hoy también es muy fuerte. Creo que todos los que hemos hecho han sido de alguna forma fuerte, ¿a poco no? Sí, total. Y este no es la excepción. Entonces el episodio de hoy es sobrepensar, es sabotearte en el presente. Básicamente es eso nuestro tema de hoy, que queremos justo hacer hincapié en cómo nuestra ansiedad y cómo diferentes comportamientos de nuestro ser entran a la acción cuando sobrepensamos las cosas. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser una persona en un estado delicado de salud, algo que te dijo tu jefe en la oficina, puede ser cualquier cosa. Y de hecho justo ahorita vamos a hablar de eso, pero pues antes que nada, gracias por estar aquí, Elena, como siempre. ¿Y qué te parece que hablemos de este tema? Pues creo que este tema es interesante. Interesante porque lo podemos ver en dos vertientes. Y es justo lo que hablábamos cuando tú hablas de sobrepensar. ¿Sobrepiensas en el pasado o sobrepiensas en el futuro? ¿En dónde está ese ir y venir de todo ese ruido emocional que tú tienes? Pues fíjate que es una excelente pregunta porque creo que siento que hay justo dos bandas en el equipo, ¿no? Dos equipos distintos. Aquellas personas que sobrepiensan mucho en el futuro, que en ese caso tengo familiares que les pasa y lo sé, me consta. Y también las personas que sobrepiensan en el pasado, que esas soy yo. Una de ellas soy yo. Pero lo que les puedo decir es que ninguna de las dos es sana. Ambas son dañinas para nuestra mente. Y bueno, no me dejarás mentir, es algo que solemos hacer cuando tenemos mucho estrés, cuando sufrimos de ansiedad, cuando estamos inquietos, tenemos cierta hiperactividad en nuestras actividades del día. Pueden ser distintos tipos de detonantes, ¿no? O sea, tú me podrías decir algunos ejemplos en los que podamos abordar y de ahí irnos sobre la marcha. Creo que aquí es importante retomar un poco lo que ya habíamos hablado. El tema de la ansiedad es miedo a algo que no sé si va a pasar, pero resulta aterrador el futuro. Lo que viene puede ser muy nefasto. No sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, entonces necesito anticiparme a todo lo que pueda pasar. Y entonces en anticiparme comienzas a sobrepensar en todos los escenarios que podrían derivar de esa situación. Por ejemplo, ¿no? Mañana tengo una cita con alguien. Y puede ser que pienses que no va a llegar, o puedes pensar que va a llover y se te va a arruinar el peinado, o qué tal si llegan y ya no hay mesas para el lugar en donde habían ido a comer, o qué tal si te cae mal la comida. ¿Qué tal si llueve? Y si pasa y te llevas a eso. O la otra que hablábamos, no quiero ser tan perfecto que no lo fui y necesito entender qué pasó, qué hubiera hecho diferente, en qué fallé para que en el futuro no lo repita. Y analizas una y otra vez desde diferentes perspectivas una situación que ya viviste, como tratando de arreglarla, de solucionarla. ¿Por qué? Porque eso te produjo una emoción no tan padre, fue algo que no te gustó, que te dolió. ¿Qué haces? Evitarlo. ¿Cómo lo evitas? Arreglándolo en el pasado para que en el futuro ya no te vuelva a pasar. Claro. Y es que a veces es complicado saber exactamente qué es lo que nos hace sobrepensar las cosas, ¿no? Puede ser desde cosas tan sencillas como tengo un examen mañana o tengo un examen la próxima semana, tengo que estudiar, pero no le entendí en absoluto al tema. Y ahora estoy pensando solamente en el examen y en cómo me va a ir y en que aunque estudié, porque les pasa a las personas que aunque se preparan con mucho tiempo de anticipación, están todo el tiempo pensando en eso y no disfrutan cosas que viven en su día a día, como por ejemplo el hecho de que le pasó hace poco a mi hermano que tuvo una discusión con su jefe y
íbamos a ver una película y al final ya no la pudo ver él, prefirió irse a arreglar el problema con su jefe y al final lo arregló, pero ya no quiso ver la película, ya estaba muy cansado, se sintió como drenado de energía, fatigado. Y bueno, el hecho de que justo antes de que tuviera la discusión estábamos viendo algo y no le ponía atención, es que eso te habla mucho de que está sobrepensando una situación que está ocurriendo en el fondo y que tal vez en el momento no le está dando la atención, pero no te deja ponerle atención a lo que estás haciendo. O sea, tu mente está pensando en eso, tu cuerpo y tus ojos están haciendo otra cosa, pero tu atención no está en eso, está en lo que te preocupa, en lo que te aqueja, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa hoy en día a todos. A veces sobrepensamos alguna situación que se haya detonado por X razón, que es un comportamiento que origina ansiedad, ¿no? Sí. Y digo, ahorita que lo comentabas me quedé pensando en que a veces es importante pensar qué estás pensando. O sea, yo sé que pensar y pensar es como ya no más pensar, pero sí tratar de entender de dónde vienen esos pensamientos o qué te quieren decir es importante. Por ejemplo, si tú vas mucho al pasado, ¿para qué quieres solucionar lo que pasó? Tu sobrepensamiento es quiero solucionarlo, si hubiera hecho esto hubiera sido diferente, ahí estuvo el error. O tu pensamiento es me falló, yo fallé, lo hice mal, qué estás haciendo, cómo te estás relacionando, porque de un lado es tengo que ser perfecto y tengo que buscar en qué me equivoqué para seguir siendo perfecto, que es el caso de en qué me equivoqué, qué hice mal, qué no vi. A diferencia de siempre me pasa lo mismo, es que ya sabía que iba a hacer, es que me la pasé muy bien y ahora ya no, y es que obviamente me tenía que pasar porque a mí siempre me pasan estas cosas. Es un lugar distinto de donde vienen esos pensamientos. Tú no buscas mejorar. Es como ese tema de me estoy victimizando porque yo ya sabía que iba a pasar y ¿sabes qué? No me hice caso. Quise creer que esta vez iba a ser diferente y no lo fue. Entonces fue mi culpa por creer que esta vez, esta ocasión, este instante, esto que acaba de suceder, iba a tener un final distinto. Yo fui muy ingenuo. Exacto, muy ingenuo, muy soñador, muy soñadora. Entonces creo que es importante detenerse a pensar qué estás pensando, qué dice ese pensamiento de ti. Creo que estoy de acuerdo contigo y en mi experiencia propia creo que lo que me sucedió, que de hecho son dos tipos de comportamiento que justo ahorita que lo mencionas, es esa idea de estar saboteado ya por tu mente de tanto sobrepensar o estar en camino a sabotearte, porque justo a mí me pasó ambas, que el año pasado con mi expareja pues hubo muchas circunstancias que me hacían sobrepensar las decisiones que había tomado y muchas veces estar dentro de mi cabeza por tanto tiempo en el pasado y pasaban los meses y mi mente seguía ahí atorada y yo seguía sintiéndome pues miserable, me seguía sintiendo como el culpable de que las cosas no me salieran bien, independientemente de mi pareja, pero sí sentía que todo lo malo que me estaba sucediendo en ese momento era porque algo hice yo mal y que yo me merecía todo ese sufrimiento. Y entonces llegó un momento en el que estaba en proceso de sabotearme porque me hacía ideas de que tal vez si hubiera hecho las cosas distintas, como bien dijiste, regresando a tal día, tal vez haciendo diferentes cosas, tal vez llamándole más seguido, tal vez teniendo más atenciones, tal vez dejando de darle tanta prioridad a la búsqueda de empleo y darle más prioridad a mi relación amorosa, empiezas tú a decir todo lo que yo hice estuvo mal y debí haber hecho esto, pero ahora sé que puedo corregir esos errores en mi presente. Pero ese es el camino al sabotaje, porque una vez que ya estás dentro del sabotaje ya te sientes culpable, ya dices no, es que sí, todo fue mi culpa, es que la relación falló por mi culpa y es que ella estuvo bien en todo y yo la cagué en todo, perdonen la palabra, y la verdad es que ambas partes de este sobrepensamiento son dañinas, porque una vez que ya lo ves desde otra perspectiva y ya lo empiezas a tratar y obviamente te responsabilizas de tu situación y buscas cuidado y buscas ayuda y buscas dejarte de sentir así,
empiezas a darte cuenta de que hubo muchas cosas que las hiciste como creías que las tenías que hacer. Y sí, tal vez no fueron las mejores decisiones, pero en su momento no lo sabías. Y ahorita ya sabes que no debes hacer y que sí debes de hacer. Y entonces ahorita yo lo veo en retrospectiva y veo toda mi relación completa con mi expareja y veo que sí, hice cosas mal, pero no todo fue malo. Hice muchas cosas buenas y a lo mejor la otra persona no lo notó o a lo mejor sí, pero eso ya no lo sobrepienso, porque incluso sobrepensar si la otra persona sintió lo mismo es dañino. Porque no te hace bien pensar si la otra persona piensa lo mismo que tú, o si piensa lo peor de ti, o si piensa lo mejor de ti. Al final de cuentas es una pregunta que prefieres no responder, porque no te ayuda. Entonces, bueno, eso es realmente mi experiencia. Estoy seguro que todos los que nos están viendo, escuchando, pues tendrán diferentes historias, diferentes perspectivas, diferentes versiones de sus propias historias, pero sabrán que justamente es esa sensación que no nos deja tranquilos, nos provoca insomnio, nos provoca tics nerviosos, nos provocan muchas situaciones. A veces estamos en trance, nuestra familia o amigos nos hablan y nosotros estamos idos, ¿no? Totalmente idos, porque está nuestra mente tan rápido, está pensando cosas tan rápidamente que lo que sucede a nuestro alrededor deja de importar. Exacto, y hay algo que dijiste que me llama mucho la atención, porque también me pasa, tenemos, tuvimos, eso de tener, de ver, ¿de dónde viene? Debemos de hacerlo de cierta forma, de tus creencias, las mías, de las creencias de las personas que están alrededor, pero realmente no tenemos que hacer nada, podemos elegir hacer o elegir no hacer, pero no es una obligación, porque las obligaciones cuestan, porque son pesadas, porque te estás llevando a una perfección. Cuando hablamos de obligación es porque tienes que apegarte a cierto comportamiento, cierta idea. Cuando hablamos de elección es yo estoy consciente de que no puedo hacerlo o puedo hacerlo así, pero elijo hacerlo de esta forma. Yo tengo que ser muy inteligente siempre. ¿Por qué tienes que ser inteligente? ¿Y qué pasa si no eres? ¿Qué pasa si un día te equivocas? Pues eres ser humano, todos nos pasa. Pero cuando sobrepensamos, eso no puede pasar. Siempre tengo que ser inteligente. Oye, espera. Y si no lo eres, ¿qué pasa? ¿Quién eres tú cuando no eres inteligente? ¿En quién te conviertes? Que regresamos al tema de las preguntas incómodas, pero esas son las que nos ayudan a ver las cosas diferentes. Porque ya no te vas al pasado a tratar de regresar. Yo creo que la persona que estuvo ahí hizo lo mejor que pudo. ¿Tú qué opinas? Pues ahorita que lo pones con esas palabras, creo que eso es la forma en la que yo podría sintetizar mi estado emocional del año pasado. Pensamos que nosotros tenemos la culpa de todo y por un error o por haber cometido una serie de errores. Y creo que sí yo puedo ahorita decirlo desde la perspectiva y los pies bien puestos sobre la tierra, de que hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve, con todo el cariño del mundo, di lo que tenía que dar. Si no fue suficiente, y ese es otro tema, para mí fue lo que tuve y lo que pude dar. Y eso no significa que porque las cosas no salieron bien el año pasado con cierta persona, con ciertas situaciones, con la mala racha de mala suerte que tuve el año pasado, pues todos mis años van a ser así, ¿no? O sea, creo que es ese punto en donde, en vez de quererme ahogar en el hoyo más profundo de la depresión, dije, ok, ya estuve en ese hoyo todo el año pasado, ya no quiero estar ahí y este año tengo que salir, ¿no? Y fue difícil esa transición, pero ahorita ya puedo verlo de una forma más madura y decir, ¿sabes qué? No guardo rencor a ninguna persona. Yo aprendí mucho de la relación que tuve con mi expareja, de las cosas negativas que viví el año pasado, que fueron muchas cosas trágicas, pero afortunadamente me quedo con lo bueno, me quedo con lo que me hizo crecer como persona y claro, de los errores que cometí, pues obviamente no los vuelvo a cometer en mis siguientes años con las personas o amistades que llegue a tener o las parejas que llegue a tener. Yo ya sé que ese tipo de cosas no las voy a aplicar porque sé que no funcionaron para mí
y no funcionaron en mi vida personal. Entonces empiezas tú a darte cuenta y decir, incluso con los límites, porque a veces uno no pone límites, y cuando pone los límites es cuando empiezas a darte cuenta de que empiezas a tratar con esas, empiezas como que sacas una lupa y empiezas justamente a buscar, o a más bien ser más selectivo con tus amistades y con tus parejas, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo estos límites, como lo que famosamente conocen como los negociables y los no negociables. Ajá. Entonces, bueno, a estas alturas ya maduramente puedo decir que, ok, yo doy todo esto y valoro todo esto de la persona o de las personas que me rodean, pero yo también doy todo esto y todo esto también vale. Exacto. Y yo como persona valgo esto. Y sí, los errores que tengo los voy corrigiendo para crecer como persona, pero no voy a cambiar mi esencia por lo que digan los demás. Simplemente voy a mejorar como persona para que las personas que me rodeen sean personas que me sumen y no que me resten. Y eso, cuando estás muy metido en una situación de depresión, de trauma, de mucha ansiedad, eso no lo ves. O sea, eso no lo ves. No. Sobrepiensas todo, lo malo, lo bueno, lo que pudo ser, lo que no fue. Como bien dicen, el hubiera no existe, pero cuando sobrepiensas sí existe. El hubiera. Y creo que particularmente, creo que eso es uno de los mayores problemas que yo he tenido en mi vida. Sé que tampoco tengo una edad muy avanzada, tengo 29 años, pero al menos de los últimos 15 años para acá, creo que esa es una de las cosas más difíciles que me ha costado lidiar, ¿no? El sobrepensar las cosas. Trato de tomar siempre las decisiones coherentes, no dejarme influenciar por los demás, eso nunca ha sido un problema, pero sí siento que cuando trata de emociones particulares mías o que estén ligadas con otra persona con las que tengo mucho afecto y que sí me preocupa a la otra persona, como que sí sobrepienso mucho. Digo, a ver, si hago esto, ¿qué puede pasar? Y si no lo hago, ¿qué puede pasar? Entonces eso me roba las noches, porque el insomnio que me da es por sobrepensar cosas. Y no hablo de cosas pequeñas como de que, debí haber pedido la pizza de pepperoni en vez de vegetariana. No, eso no. Esas son cosas muy minuciosas y muy mínimas, que hay gente que sí le pasa, ¿no? Que de repente sí dice, changos, debí haber hecho esto el jueves, porque ahora el viernes no me va a dar tiempo de hacer todo lo que tenía planeado. Pero bueno, eso es una cuestión diferente, son diferentes niveles de sobrepensamiento, ¿estarás de acuerdo? Pero definitivamente sobrepensar es algo con lo que lidio actualmente en mi vida. Lo gestiono, lo trato de que sea cada vez menos, y trato de que siempre hablar las cosas, porque creo que en el diálogo está la mayor parte de las respuestas. No me quedo con nada, siempre con mis amistades, con mi familia, trato de preguntar cualquier cosa que pueda provocarme sobrepensar o provocarme incluso ansiedad. Trato de yo decir, no, mejor ahorita que hay tiempo y y es el momento para preguntarlo, lo pregunto. Y sí, tal vez me digan, es que eso es una pregunta muy obvia, pero aunque sea obvio, a veces es importante saberlo, porque a la mera hora, si de repente te llega esa pregunta en la mente y ya no hay forma de que te la resuelvan, pues entonces la ansiedad se triplica, ¿no? Entonces, como que ahora sí que la comunicación, tener un buen enlace de comunicación con la gente y no quedarte con nada y preguntar lo que puede provocar cierto sobrepensamiento en ti es lo apropiado. Son muchas cosas al mismo tiempo, porque como te comentaba, o sea, al final o al inicio o en medio o al centro, el sobrepensar está cuidando algo. La pregunta es ¿qué está cuidando? Que no te duela, que seas perfecto, porque si tú eres perfecto, ¿qué pasa? Si no eres perfecto, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que te asusta? Que sabes que si no lo controlas, si no pones soluciones previas antes de que suceda, va a doler, que no quieres que duela. Entonces yo regreso a lo mismo. Analiza qué estás pensando, hacia dónde te llevan esos escenarios. Por ejemplo, como dices, no es lo mismo decir, oye, estudia para el examen, y qué tal si lo repruebo, qué tal si vienen preguntas muy difíciles para las que no estudié y si se me olvida todo,
a decir, hoy va a ser el examen y yo no voy a poder, estoy seguro, tengo miedo, sí estudié, pero yo soy muy tonto o muy tonta. Entonces te digo, cada uno de esos pensamientos son distintos. Es sobrepensar en ambos, pero terminan siendo diferentes. Y entonces, como tú bien lo comentabas, cuando hablamos hacia el pasado, es un qué pasado me estoy contando. ¿Para qué quiero solucionarlo? Cuando estamos en el presente, es que somos muy indecisos. ¿Por qué somos indecisos? Porque queremos tomar la mejor decisión. ¿Para qué queremos tomar la mejor decisión? Para no equivocarnos. Mujeres, no me odien, yo también lo hago. ¿Por qué queremos comprar el vestido perfecto? Si no nos vemos perfectas, ¿qué pasa? Si no eliges el desayuno perfecto, ¿qué pasa? Es que vamos a ir al cine, ¿qué película vamos a ver? ¿Cuál estará mejor? Y a veces quieres tanto lo mejor, que te pierdes en todas las opciones y terminas no decidiendo. ¿Por qué no decidimos? ¿Por qué no levantamos la mano y decimos, yo quiero esto? Si levantas la mano y dices, yo elijo esto, ¿qué sucede si te equivocas? Nada. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué sobrepensamos tanto algo para paralizarnos y no hacer nada? ¿Crees que tenga que ver con justo el hecho de que uno primero, y opción A, que no queremos ser juzgados? Opción B, que nos atemoriza equivocarnos. Y opción C, que cometer una mala decisión que al final implique que los demás tengan que pagar por esa mala decisión. O sea, como decir, ok, si yo me equivoco, pues digo, es decisión mía y no me afecta. Pero si tengo que decidir por un grupo, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces no estoy siendo afectado solamente yo, estoy afectando más personas que tienen que ver con la decisión, ¿no? Y ahí es como tú dices, empezamos no a sobrepensar en el presente. Aunque estamos en el presente, nuestros escenarios se van al futuro de todo lo malo que podríamos haber hecho, de todo lo que nos podríamos haber equivocado, y regresamos a lo mismo. Y a futuro, todo lo malo que podría suceder, tomando y lo la que decisión les podría suceder a los demás, ¿no? Exacto, y si pasa, ¿qué es lo peor que podría pasar? Por ejemplo, ¿qué les compramos? ¿Hamburguesas o hot dogs? ¿Qué compramos? Hamburguesas, hot dogs. Y si no les gusta, y si yo decido, mejor les voy a hablar, no me contestan. ¿Qué hago? Hamburguesas, hot dogs. Pizza, es más barato. Y puede ser, pero al final del día es un... Y tú acabas de decir algo así súper... O sea... Lo acabo de detonar. Sí, porque realmente cuando es así nos vamos, o sea, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dos opciones, pizza, hot dogs o hamburguesa. No pensamos en la pizza. Estando en el momento no vemos un tercero, porque estamos encasillados solo en esto, y el sobrepensamiento se va a esto. Dos opciones. Y en un ambiente más tranquilo, más calmado, tenemos la opción y buscamos opciones diferentes y podemos decir, no, prefiero no tomar la decisión en este momento, prefiero consensar, y eso también es decidir. Pero ¿qué pasa si le dices al grupo o al equipo, no decidí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si les dices, híjole, todos pizza? ¿Qué pasa si les dices, todos hot dog? ¿Qué pasa? Todos hamburguesa. ¿Qué pasa 50-50? Si a alguien no le gusta, ¿quién va a ser el responsable? Sí, se vuelve un poco más difícil. Pero bueno, este es un ejemplo un poco más, como muy light. Polar. Porque las emociones creo que no funcionan de la misma manera. No, pero sí es importante darnos cuenta que nosotros nos enfocamos solos en esos escenarios. Cuando tú aprendes a tener tu mente en calma, puedes tomar miles de decisiones y decir, si yo soy el líder, escojo que Juan lo haga. Juan, decide tú. Y yo me lavo las manos. Eso, yo no considero que eso sea justo. Pero puede ser una opción. Puede ser una opción. Exacto, puede ser una opción, porque al final del día es que todos estemos de acuerdo en un menú. Yo soy el líder, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer eso también, o puedo delegarlo en alguien, o puedo delegarlo en otra área. ¿Sabes qué? Mi equipo está tan ocupado que lo haga otra persona, que lo haga otra área, porque nosotros nos vamos a enfocar en trabajar, y puedo no decidir.
pero Claro. estoy decidiendo, porque estoy tranquilo, porque ese riesgo de no ser popular lo estoy gestionando. Ese riesgo de no ser perfecto, perfecta, se está gestionando y está bien, porque entiendo que habrá quienes me quieran mucho, habrá quienes no me quieran nada, habrá quienes me quieran poquito y habrá quienes me quieran más o menos. Claro. Eso, y no pasa nada. Se puede entender de una forma un poco más aterrizada en los ambientes laborales. Pero yo creo que si nos movemos a un tema más vida personal, yo no sé decirte si tiene mayor impacto o menos impacto. Por ejemplo, tú tienes la idea de que te van a dar de baja, porque hoy saliendo del trabajo, tu jefe te marcó y te dijo, oye, mañana me gustaría que llegaras un poco antes porque quiero hablar contigo. Inmediatamente, ¿qué piensas? Y antes del pensar, ¿qué sientes? Como ese nudo en el estómago. Bueno, pues yo ya lo viví en carne propia y no es ningún secreto. De la última vez que me pasó, de hecho ya hasta la veía venir, pero cuando me pasó por primera vez, sí sobrepensé mucho, porque sí me lo dijeron justo así, necesito hablar contigo, mi jefa en ese entonces, de X empresa. Recuerdo que regularmente nunca me decía que habláramos en la sala de juntas y que a cierta hora y que apartara 1 hora y media y que le dijera a todos los demás que no iba a estar disponible. Como que todos esos pequeños detalles me fueron llevando a decir, esto no es bueno. Y yo sobrepensé, la primera vez que me pasó, sobrepensé porque era de un día para otro, ni siquiera era hoy en la tarde tengo que hablar contigo, José, en la sala de juntas, 1 hora y media, diles a todos, o bueno, cancela los compromisos que tengas o las grabaciones que tengas, porque necesito hablarlo contigo. No, fue de un día para otro, o sea, así como de mañana a ver si podemos hablar. Quisiera agendar una junta contigo en la tarde, y ya hasta el día siguiente me dijo, cancela todo, va a ser de esto, va a ser en la sala de juntas y todo eso. Entonces de un día para otro yo sobrepensé todo, yo dije, híjoles, pues mi ansiedad como que no me dejaba tranquilo. Yo estaba así como de, ¿será algo malo? ¿La habré regado en algo? Y ahí es donde empiezas, porque no solo es como ese patrón, ¿no? De hacia atrás que hice mal y analizar todo, sino también hacia adelante, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo se viene abajo porque es en el pasado, lo que hiciste atrás no estuvo bien y te lleva a un futuro funesto, donde todo va a estar mal. Y esos son los futuros que a mí me rompen, o sea, como que me sabotean, porque son puros posibles escenarios. Y creo que ya lo hablado alguna vez, sí. No en episodios como tal, pero sí en pláticas que tuvimos recientemente, y que es justo eso, crear esos posibles escenarios en mi mente me produce mucha ansiedad, porque no es que yo quiera alimentar esos escenarios, es que mi mente solita los empieza a construir. Exacto. Y puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 10, y mi mente va uno por uno viendo cuál es el más factible o cuál es el más acercado a lo que va a suceder. Y al final de cuentas puede que ninguno de esos 10 estén cerca de lo que va a suceder. Pero ¿lo que pasó? O de lo que pasó. Y mi mente es la que justo está así, en ese estado. Y es horrible porque no debería de ser tan insistente esos pensamientos, esos escenarios, pero es como si no tuviera yo control sobre lo que mi mente piensa, como si algo más estuviera aquí adentro y dijera, aguas, José, porque puede pasar esto, puede pasar el otro, puede pasar el otro, puede pasar el otro, te tienes que preparar, pero recuerda que si no estés preparado, ¿qué vas a hacer? Y si sucede esto, ¿qué vas a hacer? O sea, como que ya va anticipando los resultados y me va como saboteando al mismo tiempo de qué posibles soluciones puedo aplicar dependiendo del escenario que vaya a ocurrir. De algo que todavía no ha pasado. Y ahí se regresa mucho a lo que habíamos hablado. El cuerpo físicamente también lo vive. Y entonces tu química empieza a modificarse. Empiezan a modificarse tus neurotransmisores, tus ondas cerebrales también se modifican y entonces el cómo lo estás viviendo no solamente desde lo emocional o lo mental, también desde lo físico lo estás viviendo y obviamente eso suma más a que sea más fuerte el tema de sobrepensar, porque aprendes a cuidarte del futuro, porque el futuro no es bueno, el futuro es malo y en el futuro algo malo
va a pasarte. Y esto, como tú dices, ¿no? Hablándolo en un tema laboral, pero si nos vamos a un tema personal, ¿qué tan fuerte es la vivencia? El hecho de decir, mi novio, mi novia, mi pareja, mi entorno, lo que sea, me dijo, necesitamos hablar. Ay. ¿A dónde te lleva? O sea, te lleva, se acabó tu vida, ya no va a continuar. Si dejas o te dejan en tu trabajo así de te dejamos ir, muchas gracias, te suelto, vive y sé feliz. Ya no voy a comer, ya no voy a tener donde vivir, ya me veo abajo de un puente. O sea, ¿qué crees que va a pasar? Porque lo peor, hay 5 escenarios, 5 positivos y 5 negativos. Tu cerebro va a decir, los positivos no nos sirven, vámonos por estos, porque aquí hay peligro. Y yo trabajo ayudándote a ti a tener diferentes opciones sobre estas situaciones en peligro. Porque, ¿qué crees? Aprendimos a estar alerta. Aprendimos a que hay peligro a nuestro alrededor. Y entonces aprendimos a solucionar el peligro. Pero como tú bien decías, y también yo creo que todos hemos estado ahí, son cosas que no sabemos qué van a pasar. De ahí la importancia de decir, suelta. Pero, ¿cómo sueltas? Creo que no te lo enseñan en la escuela, definitivamente, no. Pero es algo que deberían enseñar en la escuela. Pero la neta sí pagaría por un curso para saber cómo desapegarse. Pero bueno, el punto es que realmente es algo difícil de procesar. La mente te puede sabotear, como ya lo dijimos, tanto del futuro como del pasado. Y creo que en mi experiencia personal, el sobrepensamiento del futuro no ha sido tanto un problema tan grave para mí, porque la mayor parte de mis traumas han sido sobre el pasado. Entonces mi mente sobrepiensa, estamos en el presente, tengo que tomar una decisión, ya sea con mi pareja, con un amigo, en una decisión, lo que sea. Y como una parte de mi cabeza dice, a ver, de todas tus experiencias anteriores, ¿cuáles te salieron mal? Mi cabeza en vez de decir cuáles te salieron bien, siempre se va a lo negativo, a cuáles te salieron mal, para no repetir esas experiencias nuevamente. Y entonces aquí volvemos a eso que te comentaba, cuando nosotros hablamos de eso es ponernos en el papel de a mí me va a pasar, esta es una situación que me va a suceder, necesito encontrar la llave, la magia, el cáliz de la fortuna, lo que tú quieras, para no volverla a vivir. Pero tu cuerpo, tu mente, tus emociones ya saben que eso es lo que va a pasar, no existe otra cosa. Eso que pasó es lo que va a pasar, y por eso necesitas regresarte atrás y entender qué salió mal, para que entonces, teniendo esa respuesta, puedas caminar hacia tu presente y crear un futuro diferente. Pero termina siendo lo mismo, te vas atrás para resolver hacia adelante, te vas atrás para cambiar lo que viene, pero al final del día termina siendo sobrepensar. Y entonces, ¿qué hacemos cuando estamos sobrepensando? Porque a mí me ha pasado, a ti, yo creo que todos hemos estado en ese lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de sobrepensar? ¿Cuál sería la respuesta, la llave? Pues en mi opinión sería tratar de no pensar en lo que ya pasó y tampoco pensar en lo que va a ser, sino como tratar de concentrarse en lo que estás viviendo en ese momento, tomar decisiones que influyan específicamente en ese momento, que no estés involucrando cosas de otros momentos de tu vida con otras personas, porque eso ya fue. Sí, total. ¿Sabes? Y tal vez suene muy fácil decirlo, pero hacerlos es otra cosa. O sea, y les digo con honestidad, yo a la fecha no sé si existe una fórmula mágica, y creo que Elena también estará de acuerdo de que no existe una fórmula para poderlo hacer de la noche a la mañana y que ya nunca tengas problemas de sobrepensamiento en tu vida, pero es algo que tienes que gestionar, y creo que lo hemos visto también en los episodios pasados. Gestionar las emociones es algo complicado. Pero definitivamente no tienes, o sea, no es algo que tengas que hacer forzosamente tú solo, siempre hay formas de ayuda. Exacto, y entonces yo creo que lo que habíamos dicho mucho, ¿no? Ponerle nombre a lo que sientes, o sea,
ok, ¿qué pasa? Si pasa, ¿qué pasa? Si pasa, es que no fui perfecto o perfecta. ¿Y? Es que no me van a querer si no soy perfecto o perfecta. Es que la gente no me va a admirar si soy así. Tengo que ser perfecto o perfecta porque necesito que me admiren. ¿Y qué pasa si no te admiran? ¿En quién te conviertes? Realmente aceptar esa parte es lo más difícil. Pero una vez que lo haces, todo se vuelve más sencillo. Es entender qué te está diciendo ese sobrepensamiento, esa conducta. ¿Qué te dice? Vuelvo a repetir, ¿de qué nos estamos cuidando? Porque cuando sobrepensamos es porque nos cuidamos de algo. ¿Qué es eso que queremos evitar? Ir hacia adentro, introspección, entender qué cuido, qué protejo, qué es lo que no quiero volver a vivir y empezar a ponerle nombre. Por ejemplo, decir, pues no quiero que me vuelvan a dejar, sentí horrible, ok, regresémonos a pensar, ¿te dejaron? ¿Se dejaron? ¿Qué pasó? ¿Realmente te dejaron o era algo que tenía que terminar? Pero ese es ese punto a donde yo llego. ¿Cómo sabes esa respuesta? Te vas deconstruyendo. Exacto. Para construirte. Exacto, si esa relación tenía que terminar, ¿te hacía feliz? Al principio. ¿Eras feliz? No. ¿Esa persona era feliz? No. ¿Tú crees que esa persona decía, me voy a levantar todos los días pensando en que le voy a hacer lo peor a José para que se desenamore de mí? ¿O tú crees que ella pensaba que tú te despertabas todos los días pensando que ibas a hacer lo peor para desenamorarte, que ella se desenamorara de ti? Sí. Y entonces es ¿sí era así? No, o sea, yo no creo que ella pensara que yo quería terminar o viceversa, y realmente yo no me despertaba todos los días diciendo, ay, ¿qué voy a hacer para hacerle enojar hoy? ¿Qué voy a hacer para molestarle el día de hoy? Que sí los hay, porque sí los hay. Sí existen. Sí, exacto, pero tu caso no es así. No. Entonces ¿crees que era algo que tenía que terminar? La respuesta a esa pregunta sigue siendo un misterio para mí, porque realmente mi mente no me deja pensar con claridad con respecto a qué fue lo que realmente causó que todo terminara. Como que hay muchos posibles escenarios todavía y es como regresar a esa parte. La única realidad es que terminó. Y entonces ¿te terminó? ¿Y qué hago con eso? ¿Lo soluciono hacia atrás? ¿Lo soluciono hacia enfrente? Y es que no lo puedes solucionar. Esas son las cosas de nuestro pasado que ya pasaron. No hay algo que puedas hacer en este momento para cambiar. Y entonces observa a ese José que estaba ahí haciendo lo mejor que podía todos los días. ¿Qué tal si llegaras y le dijeras, hey hermano, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien, lo hiciste grandioso? No importa qué pasó o qué resultado tuviste, tú lo hiciste bien. Y te perdono, y me perdono, y nos perdono a ella, a mí, y prosigo. Pero entonces ya no es si tuvo que terminar, no tuvo que terminar, no. Ya no estás con la duda. No, se acabó. Nada de lo que hubieras hecho hubiera hecho diferencia. Nada de lo que no hubieras hecho hubiera hecho diferencia. Porque estamos en este momento, en esta realidad de algo que ya pasó. Sí, ya a estas alturas de la relación que tuve con ella, pues no le guardo ningún rencor, no le deseo ningún mal, agradezco el tiempo que pasamos juntos y ahora lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sí. Y me quedo con todos esos momentos bellos que realmente marcaron un antes y un después de haberla conocido, ¿no? Pero ya sí que diga, uy, es que me sigue doliendo lo que me dijo tal día, pues ya no tiene sentido regresar y hacer ese, como tú dices, volver a ese círculo vicioso donde tú mismo te estás lastimando a ti mismo, sobrepensando todas las cosas que debiste haber hecho y que no hiciste, pero que al final de cuentas
ya no hay forma de dar vuelta atrás. O sea, lo que sucedió, ¿no? Y creo que ese es el proceso que mucha gente vive por mucho tiempo, a veces meses, a veces años, y empecé a acudir a diferentes tipos de ayuda, terapia grupal, los libros, muchas cosas, ¿no? La terapia musical de cierta forma era un arma de dos filos porque había recuerdos en ese tipo de música que yo solía escuchar y detonan esos recuerdos, ¿no? Recuerdos bonitos y a veces recuerdos negativos y a veces cosas que la mayor parte de la terapia musical que yo tomé fue positiva, pero sí había momentos en los que ¡pum!, de repente el flashazo de algún momento del pasado que fue muy bello y que te hace extrañar ese momento y dices, no, pues me quedo con eso, fue muy bello. Y ¿te acuerdas lo que hablábamos anteriormente del proceso de sanación de cada persona? Muchas veces no lo notas, y yo no lo noté durante la mayor parte del trayecto, pero cuando ya te conocí y tuvimos esta plática personal, me hiciste ver todo este proceso que yo ya estaba tomando desde el año pasado. Desde la primera vez que te dije, fui a terapia grupal en Neuróticos Anónimos, desde ese primer momento yo ya estaba siendo responsable de mis emociones. Desde ahí, desde mucho antes, desde muchas circunstancias que ocurrieron, yo ya estaba tomando acción sobre mi sentir, sobre que no me quería seguir sintiendo así, sobre que sentía que la vida no tenía sentido, sentía que todo me ocurría, todo lo malo me estaba ocurriendo a mí y que yo era el de la mala suerte y que no podría ser peor, ¿no? Y al final de cuentas sí fue peor, pero hubo como por momentos, ¿no? Pero fue por momentos, o sea, no fue todo de jalón, digo, fue todo en el mismo año, que la verdad sí fue horrible, y creo que a muchos que nos están escuchando y viendo deben de estar pasando por este momento. Pues a lo mejor ahorita es un momento de calma, a lo mejor ahorita ustedes están pasando por una situación difícil, pero como les digo, no va a ser siempre así, porque yo en su momento, en el peor momento que me sentía, yo jamás pensé que iba a sobrevivir en 2024. O sea, yo dije, esto es demasiado, o sea, ya que se acabe el año, por favor, ya no quiero seguir. Y es normal tener estos pensamientos como negativos, ¿no? Porque tu misma mente sobrepiensa todo sobre las decisiones que tomaste y cómo pudiste haberlas tomado mejor. Y a veces eso creo que cómo las pudiste haber tomado mejor, eso es como el sueño, como el hubiera, me gustaría, como esa necesidad tuya de hacerlo diferente. Para mí el aprender esa lección fue cuando en el trabajo de mis sueños me dijeron, lo hiciste muy bien, pero no. O sea, lo hiciste bien, fuiste excelente, fuiste muy buena en lo que hacías, cuidabas tu trabajo, se notaba que te gustaba, que amabas lo que hacías, que lo amas, pero aún así no. No importa yo qué hubiera hecho, la respuesta era un no, simplemente no. Y para mí fue algo muy fuerte. Un rechazo fuerte. Sí, porque era el hecho de decir, estaba en el lugar que había buscado estar por muchísimo tiempo y lo logré y no duró. Y entonces no era el momento, me adelanté, si hubiera sido mejor, ya es un no. El tiempo que estuve ahí lo hice bien. Pero al final del día la respuesta fue no. Y en ese momento para mí fue entender que no importaba lo que hubiera hecho antes, porque esa siempre iba a ser la respuesta. Ahí fue donde pude entender un poco este tema de aceptar lo que estoy viviendo y no sobrepensar. Y no aferrarte a algo que a ese no resultado que no dio. Exacto, y enojarme, sí, llorar, sentirme triste, derrotada, fracasada, sí, pero también después de un tiempo decir, bueno, ya viví mi duelo, ya pasó, y lo que sigue, y verlo de manera diferente, porque ahora soy más consciente de que no todo depende de mí. Y no con esto es soltar la responsabilidad de mis acciones, no, me refiero a que hay cosas que no se van a dar simplemente porque no. Y yo no, o sea, buscar una respuesta no va a ser la diferencia.
y otras cosas que se van a dar, y aunque yo busque la respuesta del por qué se dieron de esa forma, tal vez nunca la encuentre. Y encontrar o tener la respuesta no va a ser la diferencia, porque la situación es lo que es. Y aceptar esa realidad, entender esa realidad, abrazar esa realidad, es lo que te va a dar la libertad de no sobrepensar todo el tiempo. Y como tú dices, no es una receta, porque no es receta, pero sí es entender, reitero, qué estás cuidando, qué estás protegiendo, qué es lo que no quieres vivir, y darte cuenta que no eres la misma persona que vivió eso, que hoy tienes herramientas diferentes, aceptar qué tipo de herramientas diferentes tienes para hacer las cosas diferentes, aceptar que no estás en el mismo lugar donde empezaste, que no eres esa misma persona porque hoy tus pensamientos son diferentes, tu autoestima es diferente, tu energía es diferente, y eso va a hacer que todo sea diferente. No lo vas a poder repetir igual porque tú ya cambiaste, no eres la misma persona, así que lo que viene no es lo mismo, y entonces ya no te aferras tanto a tener el control y saber qué va a pasar. Alguna vez alguien muy sabio dijo, la confianza es tener la seguridad de que tienes todo lo necesario para lo que viene. No sabes qué va a pasar, pero tienes todo lo necesario para salir adelante, porque estás listo. Y entonces quizá para mí fue empezar a entender qué herramientas tenía, y poco a poco ir aceptando que ya estoy lista para un futuro diferente, que estoy lista para estar en un lugar diferente y que no sé qué va a pasar, pero va a estar bien, porque ya estoy lista para estar en ese lugar. Y eso siempre hace la diferencia y te da cierta paz. Y si no, también puedo llorar y comer helado y sofritar y ver películas cursis, y también se vale dejarse caer tantito. Pero ahorita que lo mencionas, pues eso no solamente aplica en lo laboral, en todo, en lo emocional, en lo personal. Sí. Creo que son cosas que vivimos día a día con cualquier situación que tengamos frente a nosotros. Y como bien dice el famoso dicho, ¿no? De que lo que es tuyo, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas. Sí, total, de acuerdo. Y creo que ese dicho a veces, bueno, a mí al principio me costaba trabajo asimilarlo, entenderlo a la perfección y adoptarlo. A veces ser tan perfeccionista puede ser dañino, ¿no? Tienes que dejar que haya cosas que fluyan, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer lo mejor posible, lo que esté en mis manos con el tiempo que tengo y las herramientas que tengo, y eso aplica en lo emocional también, con pareja, con amigos. Tú das todo lo que está de tu lado para que realmente sea tu mejor versión, ¿no? El punto es, sean transparentes, sean ustedes mismos, no intenten aparentar algo que no son, porque entonces es ahí cuando tus relaciones y todo lo que construyes está construido a base de una mentira. Siempre hay que ser uno mismo, ser transparente. Sí, nuestros errores como persona, corregirlos. Sobrepiensan cuestiones físicas. Exacto. Me veo al espejo y no me gusta lo que veo, y podría estar más delgada, o podría estar incluso más bonita, o más alta, o sabes que me achiqué y eso fue por el trabajo y eso fue por esto, y por eso no soy querible, el famoso de que es que no le gusto a nadie. Entonces todos estos son pensamientos que solamente te van a dañar. Es tu mente saboteándote, porque es justamente de lo que trata el episodio que estamos hablando el día de hoy. Exacto. Los sobrepensamientos ocurren más frecuentemente a la hora de dormir. Cuando no estás en actividad, cuando no hay algo que distraiga tu mente, cuando todo está silencio, cuando la puerta se cierra, cuando los amigos se van, la pareja no está, ahí es donde aparece. En el transporte público también, Porque no hay algo a tu alrededor que te distraiga. Lamentablemente, pues también esa es de las principales razones por las que me da insomnio. Y a muchos, y me sumo. Sí, porque tu mente no se queda en blanco, y muchas veces hasta a ChatGPT le digo, ¿cómo le hago para poner mi mente en blanco? Y bueno, las respuestas que me da son muy largas, pero todas tienen que ver con ir a terapia, dormir tus 8 horas, comer bien, hacer ejercicio. Y yo digo,
alguna vez lo hice y no ocurrió. Entonces necesito acudir a un especialista porque esto definitivamente te lleva. se está saliendo de control, ¿no? Pero bueno, creo que esa es la lección que nos llevamos el día de hoy con este episodio, es justamente eso, ¿no? Que no dejemos que nuestra mente nos sabotee con pensamientos del futuro, del pasado y posiblemente equivocados. Exacto, yo sumaría el poder decir, escucha ruido blanco. El ruido blanco ayuda a calmar la mente. Escucha que estás protegiendo. Eso es muy importante, entender que estás cuidando, que estás protegiendo. Si sobrepiensas es porque hay algo importante que necesita ser cuidado. Entiende que acepta desde dónde viene eso, para que entonces puedas ser libre, y eso es lo único que hay que hacer: escuchar, aceptar, abrazar, y en algún momento vas a poder soltar. Pero sí es importante que lo hagas así, y que sepas que como muchos y muchas psicólogas ya lo han dicho, esta persona está diseñada para personas que les gusten esta persona. Si a ti no te gusta, entonces yo no fui diseñada para ti. A mí no me gustas, pues entonces no fuiste diseñada para mí, ya está bien. Reitero, no somos moneditas, habrá quienes nos acepten, habrá quienes no, pero lo más importante de esto es saber que si tú te aceptas, todo va a estar bien, porque entiendes que no todos te van a amar y está bien. No todos te van a odiar, también está bien, es parte de soltar, es parte de vivir, es parte de fluir, es parte del proceso. Acepta, escúchate, ponle nombre a eso que estás cuidando. Dejar que las cosas tomen su rumbo y obviamente lo que está en tu control, pues liderarlo, ¿no? Cuidarlo, valorarlo, protegerlo, lo que está en tu control. Tus decisiones, la forma en la que te desenvuelves, la forma en la que hablas tú, la forma en la que te expresas, la forma en la que amas, la forma en la que lo demuestras, todo eso sí está en tu control. Lo que las demás personas piensen o no piensen de ti te tiene que terminar valiendo un pepino, porque al final es sabotearte con las opiniones de otros, y eso Exacto. es algo que sucede pues, en todos lados. O sea, la opinión de todas las personas que me rodean en el ámbito laboral pueden ser importantes o no, dependiendo de la persona. Y del contexto. Y lo del que tú contexto, claro. elijas. Y bueno, recuerden que no es pensar menos, es elegir los pensamientos con los cuales me quiero quedar. Esa es básicamente nuestra frase para cerrar el tema del día de hoy. Les agradecemos muchísimo que se hayan metido a escucharnos como en cada episodio, y yo les mando un fuerte saludo y abrazo. Y recuerden, ustedes pueden hacer la diferencia, sí se puede, crean en ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos.